Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes 27 de enero. La situación fiscal del país sigue siendo complicada, incluso algunos están hablando de la posibilidad de impago, que caigamos nuevamente en una posibilidad de impago, lo que obviamente crearía un problema mucho mayor a la economía nacional. Esto tiene que ver con que no hay acuerdos, no ha habido acuerdos entre los partidos Arena y el gobierno para lo que se pretende, una nueva política fiscal, pero sobre todo para aprobar dinero que el gobierno está solicitando. Vamos a conversar hoy día con dos diputados, uno del partido Arena y otro del FMLN. La diputada Arena, Ana Vilma Escobar. Buenas noches, gusto de saludarla, Ana Vilma, bienvenida. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar compartiendo aquí con el colega también del FMLN. Y el diputado de Arena, Rolando Mata, del FMLN, Rolando Mata. Buenas noches, ambos diputados de la Comisión de Hacienda. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Ana Vilma, y también a la estimada audiencia de este programa que levanta rating, dice Nacho. Claro, tiene bastante rating y vamos a continuar aumentándolo. Vamos a saludar en este primer segmento a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver. Voy a leer lo que dijo unos días atrás Eugenio Chicas en relación a la posición del gobierno sobre la no presencia de Arena en la mesa de negociaciones. Dijo, si Arena no regresa al diálogo, el país caerá en impago. Y obviamente dijo, el culpable no va a ser el gobierno. Van a provocar una crisis financiera que derivará en una crisis estructural que al final va a terminar afectando toda la economía del país. Es necesario, dijo, dejar los berrinches, ¿ya? Dijo también que Arena se encuentra en un laberinto porque donde voltea a ver va a encontrar caminos o mecanismos de diálogo. También dijo que no cree que Arena no vuelva a la mesa de diálogo porque no puede darle vuelta a la espalda a quienes han sido sus socios tradicionales, los banqueros o industriales, que serían los primeros perjudicados con un no pago. Empecemos, Ana Vilma. Bueno, me has puesto ahí 2 temas en la mesa. Sí. Uno es el tema del diálogo y otro es el tema fiscal. Yo creo que vale la pena que comencemos con el tema del diálogo porque hay mucho que decir al respecto. Yo creo que cuando hablamos, mucho se ha hablado pues de un berrincho, de que Arena no quiere sentarse a la mesa. Yo creo que hay que ver el diálogo, el tema del diálogo en perspectiva. Y lo primero que vale la pena decir es que no se puede en la mesa de diálogo negociar el cumplimiento de la ley. Cuando nos sentamos a dialogar, se pueden dialogar muchas cosas, pero no el cumplimiento de la ley, porque todo diálogo debe darse dentro de un marco jurídico. En segundo lugar, creo importante definir que el propósito del diálogo no puede ser cuadrar números, no puede ser ver simplemente las metas fiscales si están o no están. El propósito del diálogo tiene que ser mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Esa es al final el objetivo de sentarse en las mesas. Y yo creo que el diálogo debe servir para resolver los problemas que a la población le abaten. A la población le abate la delincuencia, a la población le abate la falta de empleo, a la población le abate la falta de medicina, a la población le abate la falta de vivienda digna, o el agua, el acceso a la electricidad. Debemos sentarnos a dialogar para discutir cuáles son los problemas de los jóvenes en estos días, cómo está el tema de la educación, por qué estamos perdiendo tantos jóvenes ante las maras. En fin, esas son las situaciones que deberíamos estar dialogando. Y el propósito de sentarnos a las mesas debe ser precisamente eso. A ver, Ana Vilma, yo no sé si ahora, no solo fui para tan claro, pero
Yo me refiero a la mesa fiscal, que es la mesa que puede provocar una situación de impacto. Estoy clarísimo en lo que me has preguntado. Yo lo que quiero decir es que el diálogo no puede servir solamente para cuadrar números. El propósito del diálogo tiene que ser otra finalidad, y es resolver los problemas de los salvadoreños. Con esa conciencia clara es que nos sentamos a la mesa fiscal. En la mesa fiscal, allí sí se trata nada más de cuadrar números. En la mesa fiscal la pregunta es: ¿alcanza o no alcanza lo que se tiene? Si los ingresos de un presupuesto están sobreestimados y los gastos están subestimados, por supuesto que no va a cuadrar, no va a alcanzar. Y entonces el gobierno tiene ahí la obligación de cuadrar los números. O sube los ingresos o baja los gastos. Y ahí podemos discutir, pues, cómo van a hacer para subir los ingresos, porque tendrán que ser ellos cómo hacen, pues, para bajar los gastos que puedan tener en un momento determinado. Cuando se sienta uno a la mesa de diálogo, tiene que tener claridad, tiene que tener para qué lo está haciendo, tiene que tener la voluntad política de resolver y, por supuesto, cumplir los acuerdos que se tomen en la mesa. ¿Qué es lo que nosotros sentimos y por qué razón Arena no está en la mesa? Porque el FMLN no ha cumplido sus acuerdos, y los acuerdos eran concretos. Los acuerdos eran respetar la ley de responsabilidad fiscal, tener como garante al Fondo Monetario en lo que se tuviera y presentar para 2017 un presupuesto equilibrado. Esos eran concretamente los acuerdos que ya se habían alcanzado con el FMLN en el momento que se aprobó la emisión de los 550 millones de dólares de bonos. Ok, a ver, Rolando, creo que dijo varias cosas, Ana Vilma, que merecen una respuesta. Yo no sé si el acuerdo final a lo que se llegó en la mesa de fiscal cuando se aprobaron los 580 millones para bonos era respetar la ley de responsabilidad fiscal, era tener el respeto por el garante, que en ese caso era el Fondo Monetario Internacional, y era presentar un presupuesto equilibrado. Gracias, Nacho, como lo has puesto, porque yo creo que este tipo de espacios sirve para informar a la población sobre los hechos, los acontecimientos, en este caso que se da de política de Estado, de gobierno, y después de dar la información, generar la opinión de uno, y puede ser aceptada o rechazada por la población, pero hay que ser veraz con los hechos. Por ejemplo, aquí se está citando que del diálogo no se cumple la ley de responsabilidad fiscal y no el pacto que se firmó o el acuerdo entre el FMLN, Arena y el presidente. Como resultado es la ley de responsabilidad fiscal. No estaba la ley. ¿Se está cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal? La ley ha entrado en vigencia. Ha entrado en vigencia y tiene parámetros. Ahora, si la pregunta precisa es, Nacho, este presupuesto de 2017 presentado en el año 2016, que no estaban esos acuerdos, ni la ley, refleja política que permita orientarse al cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Si la pregunta precisa va en esa dirección, yo te digo que sí. Uno de los temas centrales es la reducción sustantiva en bienes y servicios. Ahí está la ley. Bueno, aquí se habla hoy de que vienen sobreestimados los ingresos, y no todo el mundo se está quejando que le recortaron. Es más, la comparación de los ingresos entre el año pasado y solo refleja 97 millones, todo exceptuando las prioridades y pensión tienen incremento, el resto hay recortes. Entonces, ahora aquí el problema de los amigos y los colegas de Arena es que todo esto lo ven con enfoque electoral, y el enfoque electoral de ellos no solo pone cortapisas a un diálogo franco y sincero de los temas de país, y también los mete a un problema interno entre ellos, que solo van a la disputa y desconfianzas muchas entre ellos. Y lo que conviene cuando se va a estas mesas,
cuando se va a honrar estos compromisos, conviene no hacerse el mareado, no llevar por la tangente las discusiones diciendo no tengo información, no lo conozco, o no está suficientemente claro, o verlo de reojo la discusión. Yo creo que hay que de cara a cara, a la vista frente a los problemas con visión de país. Ese es el problema central. Vaya, uno de los temas que nos dijeron y que sigue en la mesa es el problema de las pensiones. Todo el mundo sabemos que el problema de las pensiones está en crisis. Este sistema está fracasado. ¿Y por qué lo sostengo? Y hay que darle solución. No hay que venir, es que no están los CIP y todo. El problema central es que tenemos 721,000 cotizantes. De esos, el 98% de los cotizantes corresponde al sistema de ahorro previsional y el 1.3% corresponde al antiguo sistema. Rolando, esos son los cotizantes, Rolando, pero ¿eso qué quiere decir? Que los ingresos que están, déjame terminar, que los ingresos están para cubrir las responsabilidades del pago de pensiones. Hay un problema. ¿Por qué? Porque los jubilados actualmente es 172,000 y el 57% es pagado por el Estado. Y no tiene fuente de financiamiento porque casi el 100% lo está recibiendo las administradoras. ¿Y qué es lo que sucede? Ya sucede de que, bueno, si no se aprueba financiamiento para esto, ¿qué vamos a tener? Que casi 99,000 pensionados no van a tener su pensión. Esa es la crisis central. Lo que no entiendo, Rolando, es por qué, si el problema de pensiones para usted era fundamental dentro de la negociación fiscal, ¿por qué se sacó de la mesa fiscal y se llevó a una mesa diferente que nunca se constituyó? A petición de Arena, y como cuando se va al diálogo uno debe de estar abierto a las propuestas, y si el punto es, miren, yo quiero discutir el tema específico en una mesa o una submesa del tema fiscal, estamos de acuerdo, igual como lo plantearon el tema del café, igual como lo plantearon el tema económico en general, y es decir, nosotros no le vemos ningún problema, siempre y cuando haya responsabilidades. Claro, aquí lo que está sucediendo es que el expresidente del COENA es de los dueños de Crecer y está cuidando el negocio. Ahí está uno de los problemas. Algunos dicen conflicto de interés, no, sencillamente está cuidando el negocio de la administración de esa. Y el problema central es que si no hay fondos para pagar a estos 98,000 pensionados, la AFP no los puede cubrir. Entonces va a tirar, como ha dicho el ministro, la llave y va a abandonar eso porque no tiene cómo pagarlo. Toque un corte. Esto derivó a la parte pensiones. No sé si vamos a quedarnos en pensiones o vamos. Yo quería, saber, me interesaba mucho saber qué está pasando en estos momentos en el tema fiscal. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades de pago que tenemos en los próximos días y cuánto tiempo puede pasar si no hay nuevas emisiones de bonos que podamos caer en impago? A ver, después del corte, en el corte nos ponemos de acuerdo, volvemos y tratamos de encauzar el tema. Ya volvemos. Hace 25 años llegó la paz y con ella caminamos hacia el país que queremos. Un país moderno donde la unidad y la esperanza transformen vidas. En la plaza y monumento de la bondad del aeropuerto Monseñor Romero dejamos un legado para futuras
nuevas generaciones, con una nueva pasarela que conecta al estacionamiento, dignificando el recibimiento de la gente que nos visita. Sepa, somos gente que va más allá. Ana desea volver a ver a su esposo. Seleni sueña con ir a Europa a buscar a su mamá. Frida daría todo lo que fuera por estar con el hombre que ama. De ahora en adelante, ustedes son mercancía que me pertenece. A estas mujeres les prometieron el cielo y les entregaron el infierno. La Promesa, de lunes a sábado, 11 de la noche, por BTV, 24 horas contigo. Desde antes que salga el sol, somos los primeros en presentar lo que ocurre día a día, con objetividad, veracidad y claridad. Nuestro compromiso es trasladar la información que a usted le interesa. Por eso, aun cuando el sol se oculta, continuamos trabajando para informarle. Noticieros TCS. Todo lo que ocurre se ve aquí. Bueno, vamos a juntar los dos temas porque obviamente son temas que están totalmente entrelazados. Ana Vilma. Bueno, yo creo que precisamente por lo que estaba planteando Rolando hace un momento, es importantísimo el constituir y montar ya esa mesa de pensiones. La mesa de pensiones hemos pedido nosotros en Arena que no la integremos diputados, que no la integremos políticos, sino que sea una mesa técnica. ¿Es correcto? Ahora dice Rolando, bueno, no alcanza pues del presupuesto para poder financiar las pensiones, necesitamos como salvadoreños encontrarle una salida al tema de pensiones que es urgente. Y yo apoyaría que pudiéramos tener una mesa que específicamente estuviera discutiendo cómo se van a financiar las pensiones. Ahorita hay salidas de corto plazo, pero eso no es la solución. Ahora, decía el colega hace un momento que el problema son las pensiones, pero es que en el presupuesto no solamente faltan las pensiones, en el presupuesto falta también el apoyo para el ICFA. En el presupuesto tampoco está el subsidio a la electricidad, es decir, se le deben a las distribuidoras 110 millones de dólares en este momento y para eso todavía no se tiene. Lo que también vemos que la CEL, por ejemplo, ha puesto en su presupuesto nada más $100 y el gobierno ha mandado que sea la CEL quien absorbe los subsidios. En la ley de veteranos, igualmente, los veteranos se sienten inconformes porque solamente se les ha aumentado a 6 millones el presupuesto para poder comenzar a darle beneficios. Y esto ya ahorita es ley de la República. Lo mismo sienten pues los médicos en el escalafón. Vemos también, a la fecha, no se ha pagado el FODES. Y vemos un presupuesto que es bastante similar, que repite en cierta medida los errores del presupuesto del 2016. Si hoy día no se ha pagado a los alcaldes lo que se adeuda del FODES de diciembre, quiere decir que vamos a tener al final del año o en la segunda mitad del año problemas similares a los que ya hemos vivido con manifestaciones y descontentos en las calles. Tampoco está en el presupuesto el tema el presupuesto para elecciones del 2018 y aquí se está hablando de 39 millones aproximadamente. Es decir, hay todavía pagos importantes que deberían haber estado en este presupuesto y que no está. A nosotros nos preocupa no solamente el desfinanciamiento del presupuesto, y esto es inconstitucional, un presupuesto presentado de esa forma. En algún momento los salvadoreños tenemos que corregir la manera de hacer las cosas y empezarlo ya a hacer como se debe. Pero además, el presupuesto no tiene un rumbo. ¿A qué le estamos apostando? Le estamos apostando a la educación, le estamos apostando a la seguridad, le estamos apostando a que vamos a mejorar la vivienda de los... ¿A qué le estamos apostando? Porque yo creo que esencial en medio de toda esta polarización que vive el país, que por lo menos nuestros jóvenes se estén educando. Eso va a ir tal vez restándole todas las personas o todos los jóvenes que hoy se nos van con las pandillas. Para mí, yo le diría al colega,
es un tema que va más allá de los dimes y te diretes. Es un tema de ver cómo está la situación fiscal del país y que la solución a los problemas no es ir tomando medidas de corto plazo, sino de una sola vez a definir un rumbo sentados a la mesa. Tu posición es una posición de buscar soluciones, ¿cierto? Correcto. Eso implica diálogo, sí. Pero tu partido no está dispuesto en este momento a dialogar. Yo estoy totalmente a favor del diálogo, pero había dicho ya que el diálogo no puede, en el diálogo no se puede negociar el cumplimiento de la ley. No podemos nosotros pensar que vamos a dialogar para ver si el presupuesto se equilibra o no, si se financia o no, si es constitucional o no. Es decir, hay un marco jurídico que cumplir y en ese marco es que debe presentarse el presupuesto. En segundo lugar, cuando yo me siento a dialogar contigo en un plano personal o me siento a dialogar contigo en un plano político, en un plano de un contrato empresarial, un diálogo de cualquier índole, implica que yo tenga la voluntad de resolver los problemas, implica que yo te esté respetando a ti como esa persona que está sentada a la mesa conmigo y que efectivamente los dos estamos apostándole a solucionar los problemas. Nosotros no estamos dialogando para que el FMLN quede bien o para que Arena quede bien o para que ganemos las elecciones o no ganemos las elecciones. El propósito del diálogo es que los salvadoreños sientan que tienen políticos que le están buscando soluciones a la inseguridad que viven, a la falta de trabajo, a la carestía de la vida. ¿No es una postura electoral de Arena no dialogar? Eso sería irresponsable, Nacho. Eso sería irresponsable. Eso sería estar ocupando un cargo público, aprovechándonos del cargo público, sin estar dando soluciones. ¿Y no lo está haciendo Arena? No, Nacho. Arena está sentada, se ha sentado en la mesa. Arena cumplió con su parte de aprobar el financiamiento de los 550 millones. Juntos aprobamos la ley de responsabilidad fiscal. Acordamos que se iba a presentar un presupuesto equilibrado del 2017. ¿Qué hizo el FMLN o el gobierno? Buscó por un lado los votos de los otros partidos políticos. ¿Eso qué me dice? Mire, yo aquí estoy sentada con usted, pero yo de todas maneras estoy negociando debajo de la mesa. Entonces, eso no es un diálogo sincero. Ok, estos últimos argumentos parecen bastante válidos para cualquier tipo de encuentro que se tenga, negociación, diálogo a todo nivel. ¿No es confiable el FMLN cuando se sienta a dialogar? ¿No ha respetado la ley de responsabilidad civil que se acaba de aprobar? ¿Le da la vuelta al partido de Arena? Mira, realmente escuchando a la colega, aparentemente es lógico lo que está planteando, pero no siempre la lógica corresponde a la verdad. Son silogismos o son repeticiones que de tanto estarlas planteando aparentemente son verdades. Y si a eso le damos resonancia en los medios de comunicación que controlamos, por supuesto que eso va a estar establecido en el imaginario de la población, que eso es así. Allá hay toda una teoría, repite, mentiras que al final serán verdades, pero eso no es resolver los problemas. En los diálogos no es para decir en sí, si ese es el problema, se cumple o no se cumple la ley. No se negocia el cumplimiento de la ley, se negocian, cuando hay voluntad de encontrar soluciones, se negocian medidas posibles a desarrollar y a implementar, y si tenemos visión y pensamiento de país y de corazón de resolver los problemas de la gente, entonces vamos a implementar esas cosas. Y yo creo que hay atisbos, presiones, pero hay atisbos de que eso es posible. Estamos cumpliendo 25 años de los acuerdos de paz y todo el mundo felicita a El Salvador en términos generales de cómo transitó de la guerra a construcción democracia. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos hacerlo. Cuando deponemos las actitudes mezquinas y egoístas en el abordaje de los problemas. Entonces, tenemos un problema. El problema fiscal tiene tres cosas. Uno, el endeudamiento, y en ello las pensiones. El alto endeudamiento, todos estamos de acuerdo que debemos de parar esa política de financiar las actividades del Estado vía préstamos. No es que se rechacen los préstamos,
sino que los préstamos tienen que ser para inversión productiva y social. Eso todos estamos de acuerdo. Pero cuando se abordan esos proyectos dicen que no. Entonces, bueno, pero tenemos ese problema. La deuda de cada $3 que se paga, 2 corresponden al problema de la deuda de pensiones. No podemos seguir con ese tema de la deuda en ese camino, porque al final vamos a desamparar a nuestros abuelos, a nuestros padres, y los vamos a dejar en indigencia. Tercero, el problema de la recaudación de país. Hay un problema serio, hay una alta evasión, hay una alta aprobación del IVA que no le corresponde a los que lo retienen, y hay mucho contrabando, y hoy hasta lavado de dinero hay. Entonces debemos de combatir eso. No, entonces prefieren a un discursito para resolver si compro o no compro una hoja hoy, y no con visión de futuro. Y cuando se han encontrado acuerdos como el que citamos, ciertamente ahí se dijo, aprobamos 550 millones, y luego se dijo, ¿para qué? 350 de eso para resolver problemas de caja, de liquidez, y solo dejaron 240 para el tema de lo que se pedía, resolver problemas de deuda de corto plazo. Hoy, que ya hay que afinar la continuidad del complemento de los 150 millones, sencillamente dicen, nos apartamos, porque ya no les queda más. Resolver el tema, que es lo que abordaste al principio, Nacho, del impago, o que el Estado se retrase en pagar sus obligaciones con la banca internacional, con los prestamistas, eso lo tenemos pendiente, no lo hemos resuelto, porque de lo primero que se aprobó es para resolver retrasos de los pagos porque no llegaron las proyecciones. Entonces, y que me vengan diciendo que porque están interesados en que hay que resolver los problemas de la gente, y me dicen, es que hay que pagarle a los proveedores. ¿A cuáles proveedores? Van a decir, los chiquitos no están eso, no es eso. El problema es el subsidio de la energía. Miren, el problema, la gente está recibiendo la energía. Si es resolverle los problemas a la gente, es de resolver la energía. No, fíjese que el distribuidor es el que me está reclamando. ¿Y quién produce? ¿Quién ha invertido en la producción de la energía en el casi 80% en el país? El pueblo salvadoreño. Si estamos hablando de justicia, si estamos hablando de resolver los problemas de la población, no debe ser el problema de que hubo retraso en el pago de cuando privatizaron un bien del Estado, que es la distribución, que tienen ganancias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De resolver los problemas a la población, o estamos cuidando el negocio para las cuales, cuando estaban al frente del Ejecutivo, crearon ese mecanismo que hoy es dañino para la población? Ok, voy a ir a un corte. Vamos a tratar en el próximo bloque de ir aterrizando en esta temática, porque obviamente sigo pensando de la información importante de tener cuánto es lo que se necesita en los próximos momentos, en los próximos días, en los próximos meses, cuál es nuestra posibilidad real de caer en situación de impago. Ya volvemos. Aprovecha estas super ofertas. Encuentra muchas más en tus Super Selectos más cercano. Arroz Dani blanco 4 libras 1.80, ahorro 48 centavos. Huevos selectos rojos medianos 15 unidades 1.40, ahorro 72 centavos. Aceite El Dorado 3750 ml 5.25.
Margarina Mirasol de maíz 450 gramos, $1. Super Selectos. Sangre azul. 3 minutos son 3 minutos, ni un segundo más. Cuando estemos dentro, yo vigilaré. Vigilarás las oficinas. Si alguien quiere hacerse el héroe, lo convertirás en mártir. Si lo hacemos bien, esta noche seremos ricos. Sí, puedo hablar. Es mi descanso. Dice que es una sorpresa de aniversario. ¡Policía, no se mueva! Tenemos un oficial herido. Oficial Michelle Martin. Trabaja desde el 2004, casada. Un hijo de 6 años. ¿Herida o murió? Falleció en el camino a Bellevue, señor. Sangre Azul. Este martes a las 9 de la noche por BTV. 24 horas contigo. En CIS Los Ángeles. Creo que tienen que ver esto, antes que nadie. Es malo. Es muy malo. La policía envió esto. Usted no, señor Callen. Para usted hay un viaje a Camp Pendleton. Un dedo cercenado se encontró en el piso y se usó para escribir un mensaje en la pared. ¿En dónde está? Lo envía una asignación a Camp Pendleton. Agente Callen no tiene autorización. Agente Callen. Callen, pedimos a tu padre. Soy tu padre. En CIS Los Ángeles. Este lunes a las 9 de la noche por BTV. 24 horas contigo. El tercer segmento de debate gracias al sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Sigamos. A ver, me decían ustedes en el entretiempo que no hay problema el próximo días porque hay dinero en este momento en caja. Pero ¿cuánto puede durar? Puede durar. No sé si la llegada de marzo y el pago de los impuestos de renta va también a dar otro. Bueno, yo creo que el gobierno, normalmente el Ministerio de Hacienda en los primeros 3 meses del año recibe una recaudación, va a llegar, digamos, los recursos, el gobierno va a estar disponiendo de recursos de aquí a medio año, digamos. Ya. El problema, y esperaríamos que pudiera también colocar esos 550 millones de dólares en bonos que ya aprobamos. ¿Cuánto ha colocado de eso? Solo 200 me parece, ¿no? Menos de 200. Menos. ¿Por qué no se han colocado el resto? Por la negativa de los administradores de la banca acá, porque en términos generales nosotros hemos conocido la directriz de los dueños internacionales de un apoyo a este esfuerzo, porque para ellos tienen parqueado ahí en las bóvedas dinero que no colocan. Es más, dicen que muy poquito, 550, que debía de ser más. Ya. Bueno, y en Perú me parece que despidieron también el presidente del Banco Central. ¿Bolivia compró sí, o no compró, pero es rollover. Pero no compró... Y compró fue rollover que había que pagar en ese momento. ¿Y fue verdad eso de que al presidente del Banco Central de Bolivia lo despidieron? No es cierto. De Bolivia, sí. Son leyendas urbanas, bueno, que más con el sesgo ideológico, claro, que para resolver un problema. La transacción se hizo, no hay problema, pero aquí el problema es, aquí todavía no se colocan por la resistencia no son socios, son administradores los que han dejado de naciones y por la presión política fundamentalmente. Yo le diría, por eso ahí hay encontrado grupos porque sostienen, miren, nosotros banqueros tenemos el dinero para colocar. Estamos perdiendo oportunidad. Eso ni cosquillas nos hacen para los fondos que manejamos aquí. Pero Rolando, yo escuché al ministro de Hacienda decir que agradecía a la banca el apoyo que le estaba dando últimamente. Pero eso lo dijo hace menos de un mes y medio el ministro. Lo tenemos. Bueno, pero ¿qué pasó? No pudimos hacer
el préstamo puente. Ya. ¿Y qué significa eso? Yo- Sencillamente eso, una resistencia no desde la visión financiera, de la visión del negocio bancario, sino que de la visión política y los cálculos de algunos grupos, porque eso sí hay que ser franco. Bueno, y uno se pregunta de quién es la culpa entonces. Pero yo creo que lo primero cuando estamos tratando de solucionar problemas es no estarse echando la culpa. Yo creo que es tratar de ver con la mayor objetividad los problemas. Y aquí... Ana Vilma, pero puede haber una acción concertada de empresa privada, Arena, la derecha del país, para imposibilitar que el gobierno camine. A eso me refiero, porque no podríamos acusar, si tiene desconfianza del colega, pues no podríamos acusar en primer lugar eso no es cierto, pero en segundo lugar nos podríamos acusar entonces a los organismos internacionales que porque nos están señalando que el país no tiene rumbo fiscal o que estamos en problemado, entonces eso tiene un sesgo político, ideológico. Podríamos acusar también a las calificadoras de riesgo que porque nos están degradando lo están haciendo. No, yo creo que vale la pena sentarse y platicar con toda la seriedad, por supuesto cumpliendo los acuerdos y respetando el marco jurídico para poder encontrarle una salida a esta situación fiscal del país. En este momento, el gobierno está apenas pagando los salarios, está renegociando lo que puede renegociar, está viendo cómo puede hacer rollover con algún vencimiento de letes que tenga, pero realmente no está haciéndole frente a todas sus obligaciones. Con lo poco que le va quedando, entonces paga el FODES mes a mes, todavía estamos pagando el FODES del año 2016 y queda pendiente el FODES de diciembre. Eso no significa que el gobierno tenga los fondos suficientes. Ahora, de enero a junio probablemente va a obtener recursos de recaudación. Ha habido, no olvidemos, 23 nuevos impuestos, eso ayuda a tener más fondos, pero si el gobierno continúa gastando como si tuviera un barril sin fondo, no hay dinero, no hay impuestos que alcancen. Y luego, cuando pase, como decíamos también, probablemente logre colocar lo que resta de los 550 millones y eso le va a dar disponibilidad. Ahora, en la segunda mitad del año, vamos a ver las mismas manifestaciones en las calles, demandas, proveedores a quienes no les han pagado, vamos a ver estas situaciones críticas. Yo quisiera también decir que hay situaciones que el gobierno puede resolver o el partido de gobierno puede resolver, puesto que si encontraron 43 votos para un presupuesto, igualmente lo tienen para otros propósitos. En el tema de la evasión fiscal, esto es algo que se repite y se repite y se repite. Y yo me pregunto, después de 7 años en el gobierno, ¿por qué no le han cobrado a los que deben? Yo ya hace tiempo me hubiera ido a sentar ahí a la empresa que no paga y le hubiera dicho, mire señor, pague, vea la situación en que me encuentro, o paga o lo embargo. Ya eso lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Igualmente, yo le hubiera dado fondos adicionales a la Fiscalía. Es más, el fiscal está pidiendo que se le duplique el presupuesto porque no le alcanza. A estas alturas todavía no ha podido contratar los 150 fiscales adicionales que necesitaba para atender el problema grave que estamos viviendo en el país de inseguridad. Yo ya le hubiera duplicado el presupuesto o le hubiera dado fondos adicionales. Eso también se pudo haber hecho en el presupuesto. Sin embargo, 25 millones se dedicaron a ONGs. Algunas de esas ONGs no sabemos exactamente por qué razón se le dio esos dineros. Esos dineros en todo caso pueden darse cuando hay sobrantes. Pero cuando las finanzas del Estado están tan apretadas, pensar que se van a ir a repartir dineros a diestra y siniestra sin control algunas de estas, yo creo que esto no va. El tema del contrabando y lavado de dinero, precisamente ahí se necesita el apoyo adicional a las autoridades de seguridad pública, el apoyo al fiscal para que pueda investigarse, pero yo creo que hay muchos problemas que se pueden solucionar. A veces me da la impresión, cuando escucho al colega, que en algunas cosas coincidimos. En algunas cosas podemos coincidir, pero como uno lo dice viendo para allá y el otro lo dice viendo para el otro lado, hay que mirarnos las caras y hay que sentarnos con objetividad. Pero mientras no sintamos en Arena que existe la voluntad política realmente de responder, de cumplir
como se da en cualquier casa cuando yo me siento a hablar con un hijo, cuando yo me siento a hablar con mi marido, de que sea sincero el diálogo, mientras eso no se dé, difícilmente vamos a poder resolver esta situación apremiante. La situación del país es gravísima. ¿Qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver más salvadoreños que se pierden a las pandillas. Vamos a ver más jóvenes que pierden su futuro porque no tienen educación. Vamos a ver más salvadoreños que se quieren ir a los Estados Unidos y se van a ir a encontrar con el muro de Trump. En este momento ya teníamos casi el 70 y pico % de los salvadoreños se quiere ir a los Estados Unidos. Esa es su única alternativa de vida. En fin, eso es lo que tenemos que ir nosotros cambiando. Y yo creo que se necesitan esos acuerdos básicos, pero que tengamos la voluntad política de resolver. A ver, la verdad es que al país le vaya mal no le conviene a nadie. A nadie en lo particular. Y todos los particulares conformamos lo que es la nación, el país. No le conviene al empresario, ni al micro, ni al grande, ni al mediano, nadie le conviene que el país le vaya mal, no nos conviene a nosotros, no le conviene a ninguna persona, digamos, su sano juicio. ¿Por qué es tan difícil entenderse en cosas tan básicas en el país como es, en este caso, digamos, concurrir a una situación que sabemos que pone en peligro al país, que sabemos que le hace aumentar los costos para poder poner bonos, o sea, todo, ya tenemos un problema grave. Para nosotros pedir prestado es mucho más caro que antes, porque hemos caído ya, aunque no estamos en impago, ya hemos caído en una situación difícil. Yo no sé, yo creo que al público televidente le cuesta entender también, digamos, porque se ven dos discursos diametralmente distintos. ¿Será que hace falta una mediación aquí, como ocurrió en tiempos de paz, para poder lograr acuerdos? No, mira, Nacho, has planteado exactamente el problema. ¿Ve? ¿Por qué en situaciones importantes de país no hay acuerdos? ¿Por qué si a nadie le interesa, ni espero que sea así, a todo mundo nos conviene que el país le vaya bien? Y entonces, ¿por qué a la hora de abordar los problemas se van por la tangente? Ese es el punto central. Aquí se han mencionado tres cosas que a mí me parece que son importantes. Dice, no hay rumbo. Bueno, lo que yo sé que por primera vez en la historia de este país y de esta república republicana, valga la redundancia, que es el sistema, porque hay repúblicas que no son republicanas. Por primera vez en la historia hay al inicio de la gestión un planteamiento de plan quinquenal. Y como aquí la colega incluso lo ha llegado a las discusiones de la Comisión de Hacienda y a refutarnos a nosotros que algunos de los planteamientos que están ahí no los estamos cumpliendo, sino que ella nos dice que estamos haciendo otra cosa. Lo conocen. Ahora, diferentes que digan, mire, fíjese de que como ustedes están beneficiando con 11 programas sociales a más de 5.400.000 personas, no nos conviene a nosotros, porque esa gente va a salir de la pobreza, va a salir del analfabetismo, va a tener mejores ingresos, va a adquirir más conciencia, más información, va a entrar al mercado laboral con mejores condiciones para exigir mejores salarios dignos, y eso entonces a nosotros que tenemos atesorada la riqueza no nos conviene. Díganlo francamente, porque aquí estamos en el sistema capitalista. Pero no hay otro. Eso es tan así como tú lo dices. Lo quiero llevar a los extremos porque aquí hay otro elemento que han planteado. Los problemas de país no están claros. Y en vez de abordar los problemas centrales, nos empiezan a decir, mire, es que fíjese de que no le ha pagado a proveedores. Ciertamente es un problema que se da en determinados momentos. Y empiezan a repetir cosas que ni siquiera la costumbre de administración, voy a decir de costumbre de administración, y no quiero decir que sea mala la costumbre,
lo ponen como una maldad y no como deficiencia o no como un problema del ritmo de la recolección. Fíjense que aquí acaban de decir que el FODES de diciembre se debe, y es cierto, se está pagando en estos días, porque de acuerdo a la recaudación, y ella ha sido parte de la administración estatal, lo debe de conocer a perfección, se paga casi siempre a cualquier alcaldía, el FODES correspondiente a diciembre siempre se ha pagado históricamente en enero. ¿Por qué? Porque la recaudación es al final del mes, del año, y con eso hay que pagar. No se puede pagar anticipado porque la colcha no da. Eso quizás sea lo ideal. Con esas mentiras jamás se puede abordar de frente. Aquí se dice 20 y tantos, y no se sabe los ingresos, impuestos. Pues fíjese que todo mundo puede conocer, aquí están todos los impuestos y están colgados en la web. No le llegan ni a 19, y de esos solo 3 van a encontrar que son nuevos. 2 más los declararon inconstitucionales, que ya no hay recaudación ahí. Entonces, el problema cuando se miente no se puede abordar los problemas de fondo. El problema aquí no es de gasto, el problema es de recaudación. Pues si de gasto se trata, pues hagamos el listado. Ok. ¿Vea? Entonces, cuando nosotros abordamos, bueno, debe ser eficiente el gasto, estamos de acuerdo, pero primero veamos el ingreso que tenemos para distribuir ese gasto. Entonces, pero viene la cantaleta de que falta tal cosa, pues sí, yo deseara que toda la educación universitaria en este país fuera gratis. Ok. Pero no hay dinero para que sea gratis. Un pequeño, aquí tengo la hoja de los, perdón, me equivoqué, no son 23 impuestos, son 22. Si la cámara tal vez lo puede acercar, porque aquí está la lista. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente. Voy a contarles que esta tarde la Sala de lo Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Acceso a la Información Pública por disponer que el presidente de la República pueda emitir, reformar o derogar el reglamento de esta ley. La demanda fue interpuesta por Eduardo Escobar y también por Roberto Rivera de Acción Ciudadana. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Héroes Reborn. Espera, ¿qué es eso? Un dispositivo de rastreo con enlace satelital. Un ojo en el cielo para saber dónde están. Tienes un radio permitido. Si lo rompes, se activará la alarma. ¿Dónde está? ¿Dónde está la bebé? ¿Realmente crees que puedan decirte si hay un Evo en la habitación? ¿A dónde va, jefe? Debe ser una broma. Ella no es mi mamá. ¿Qué? Mi mamá no es mi mamá. ¿Y qué es tan valioso e importante que valga la vida de Molly y las vidas de todas esas personas que tienes encerradas en ese sótano? El 96% de todas las especies de la Tierra quedarán extintas en unos días. Es peor de lo que esperábamos. Héroes Reborn. Este miércoles a las 9 de la noche por BTV. 24 horas contigo. Ana Vilma, sin duda hay diferencia de criterios, absolutamente, y de posición, y yo diría que hasta de objetivos, pero algo hay que hacer.
¿Y cómo se empieza a hacer esto? Hay gente que ya está planteando, hay que volver a la mesa, lo incluso Fusades, reconociendo que puede tener razón Arena, ha señalado que hay que volver a la mesa de negociación, que hay que dialogar, que hay que buscar soluciones y que estas soluciones tienen que pasar por no solamente tener presupuestos equilibrados y gastos equilibrados, sino que también tener la seguridad de que el país es un país que se manifiesta ante el mundo y se ve estable. Necesitamos tener un garante en la mesa fiscal, creo que eso es muy importante también que se tenga. Y yo creo que el enfoque va a ser no solamente, bueno, ¿cómo ajustamos estos gastos con estos ingresos? Porque no va a alcanzar. ¿Cómo le apostamos al crecimiento económico? Es que no podemos quedarnos dándole vuelta siempre a lo mismo. Hoy día tenemos más de 1 millón de salvadoreños que están subempleados. Tenemos 265,000 niños jóvenes que no estudian ni trabajan. Tenemos un déficit habitacional de más de 500,000 de viviendas. Tenemos una caída fuerte en la matrícula escolar. Tenemos una caída en los rankings internacionales, en los distintos rankings que nos miden como país. ¿Por qué? El Salvador es un país pequeño, El Salvador es un país al que le podemos dar vuelta. Entonces, no es que nosotros como Arena estemos tratando de que esto se mantenga, como decía el colega hace un momento, si es que son ustedes los que tienen el país en esta situación. Y ahorita lo que le estamos nosotros planteando es la posibilidad de que le demos vuelta a esto, de que se genere confianza, de que le podamos apostar al crecimiento económico, de podamos ver que en el país venga inversión nueva. Aquí teníamos hace un momento, yo veía esta noticia que salió este martes, que era, esta fue el mes pasado, y que hablaba de que lo que más detiene el crecimiento y la inversión es el clima de desconfianza. Y la ASI se había pronunciado ya también que son más de 3,000 empleos los que se habían perdido en el sector industrial. Ayer veíamos también un foro en el que se discutía cómo hacíamos para traer más inversión extranjera. Esto es lo que está sacando adelante a otros países. A mí me preocupa haber visto una noticia hace un par de días, donde Honduras va a crear un clúster sintético o le está apostando a una inversión de fibra sintética en su país. Es que eso es lo que nosotros tenemos aquí en El Salvador. Creamos un clúster sintético en el periodo pasado. Si ese clúster sintético se va para Honduras, allí nos vamos a ver en serios problemas. No sabemos qué va a pasar con el CAFTA ahorita, con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ya vieron en México cómo se ha afectado la situación que se tiene. No sabemos qué va a pasar con los inmigrantes que ahorita están ilegales en los Estados Unidos. En fin, es hora de sentarse. Es hora de hablar con toda sinceridad. De estarnos tirando, que yo dije, que el otro dijo, eso no nos va a llevar a ninguna parte. Y estar haciendo acusaciones tampoco. Yo creo que en el momento que estemos sentados en la mesa, no sé cuándo, que puede ser que se retome. Hoy por hoy el presidente de Arena lo ha dicho claramente, si no se cumplen acuerdos no podemos sentarnos, sin voluntad política no podemos sentarnos, pero tampoco las descalificaciones que se da a los integrantes de la mesa por el solo hecho de estar sentados, o las negociaciones por debajo de la mesa. En fin, hay que mostrar voluntad. El país merece que los funcionarios públicos realmente le dediquemos y hagamos una apuesta a solventar problemas que tienen los salvadoreños. Ya lo dije, es la inseguridad, es la falta de educación, es el tema de la falta de empleo. Pero hoy por hoy, si el FMLN continúa sin cumplir sus acuerdos, sin cumplir sus compromisos, podemos esperar. Debiéramos esperar. Es lógico que el gobierno siempre tome la iniciativa, tenga la capacidad, tenga la creatividad de mover esto, ¿no? Hay una... Y el gobierno lo ha dicho, o sea, estamos abiertos al diálogo, los caminos pasan a través del diálogo, y ha invitado a Arena a volver al diálogo. ¿Hay algo más que hacer en este sentido para dar confianza, para que se vuelva a la mesa y no se vaya a interrumpir al corto tiempo después este proceso? Miren, hay que hacer mucho todavía, porque está claro de que el país no surgió hace 6 o 7 años, pero obviamente, y tiene problemas heredados que hay que resolver. Obviamente, al sector que salió del Ejecutivo,
no aceptan todavía. Ese es un problema que genera mucha desconfianza. Lo normal es que haya diferencias, discrepancias, incluso fuertes, pero justamente por eso es el diálogo. Y este presidente justamente es la metodología que ha planteado desde el inicio. Y ha sido tolerante, ha sido paciente y ha habido mucha ánimo y voluntad de llegar a entendimientos. A veces, Rolando, parece que no, sobre todo cuando se insulta. Yo he visto que en medio del proceso de diálogo han habido voceros que insultan al otro lado. Esto mismo, digamos, de estarle diciendo a Arena que es berrinche, berrinche, berrinche. Bueno, si es por eso, no va a volver al diálogo. O sea, si yo quisiera atraer a alguien a que hable conmigo, no le digo nada, simplemente lo invito. Ese es de la paciencia y tolerancia que se tiene que tener, porque en el fondo es como aquí en una persona, estuvimos aquí en este foro contigo, Nacho, me dijo, yo te mantengo, la ropa que te pones yo te la pago, porque yo, dice, es que es contribuyente. Es el pensamiento imperial, ¿verdad? De esclavista. ¿Por qué? Porque todos pagamos impuestos. Si esa fuera la razón, yo pago los impuestos. Yo puedo decir que yo mismo me pago el salario. No es cierto eso. Es una visión equivocada. Sencillamente somos parte. Yo soy representante electo por un buen sector de la ciudadanía que apoyó un proyecto. Pero ya una vez electo, debo de pensar en todos, incluidos aquellos que votaron por otros representantes, ¿verdad? Y no es cierto que uno paga al otro, no es cierto eso. Hay ideas y proyectos diferentes y es lo que necesitamos dialogar, pero para eso no solo necesitamos del diente al labio, porque es pura demagogia. Necesitamos voluntad, responsabilidad y fundamentalmente amar al país de verdad. Y pensar en la gente, porque para eso se ha estructurado el país. De eso necesitamos mucho. Y todas las calificaciones de riesgo de este país no es problema sobre la base económica fundamental, sino que justamente el problema de los entendimientos políticos. Ana Vilma, tengo 2 minutos. Eso es el problema central y ahí sí debemos de ser humildes, debemos de ser salvadoreños y patriotas para atender todos los problemas del país. Y objetivos. Y yo creo que hay cuestiones que son evidentes. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos continuar o no debe el gobierno continuar metiendo los problemas debajo de la alfombra. No puede seguir gastando como que hay un barril sin fondo. Y si se va a sentar el gobierno y si va a invitar el gobierno a una mesa de diálogo, tiene que estar dispuesto a cumplir sus acuerdos. Si no, no vale la pena, porque hoy por hoy el FMLN no cumple con sus acuerdos y esto es una situación que invalida el diálogo. Y lo segundo que decía hace un momento es la ley, el cumplimiento de la ley no es negociable, no es para una mesa de diálogo. Entonces, hay mucho que se puede hacer, el diálogo tiene que ser para resolver los problemas de inseguridad, para ver si le apostamos a educación, para ver si resolvemos el problema de la falta de empleo. Eso es lo que nos debe mover. Arena continúa con la disposición en mente de que el diálogo es importante, es pilar fundamental de la democracia, pero un diálogo también con un interlocutor que tenga la objetividad, que tenga la voluntad política y que cumpla con sus acuerdos. Muchas gracias, Ana Vilma, muchísimas gracias, Rolando, por estar esta noche. Yo sé que para ambos tenían cosas que hacer y han aceptado esta invitación, le agradezco muchísimo. Con mucho gusto, siempre vamos a estar disponibles para debatir o opinar sobre los problemas del país y sentar las posiciones en relación a los intereses del país, a los intereses de la mayoría de los salvadoreños y buscar respuestas a los problemas que aquejan al país para que siga adelante. Gracias, Rolando. Gracias, Ana Vilma. Muchas gracias, amigos televidentes. Yo los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.